vamos a ver ahora epilepsia. ¿Ya? Entonces, cuando vemos epilepsia tenemos que tocar dos conceptos. Primero, el tratamiento de la enfermedad crónica conocida como epilepsia, el tratamiento, el diagnóstico como tal del mal. Y por otro lado tenemos que ver el manejo y el diagnóstico de una simple convulsión que al final no es una epilepsia, simplemente es una convulsión. Y acá es donde se habla de la convulsión febril y también del estatus convulsivo. Entonces, ese es más o menos, en resumidas cuentas, el esquema de lo que tenemos que desarrollar en esta sesión o en esta parte de la sesión. ¿Ya? Bien, entonces vamos a arrancar con lo que son los síndromes epilépticos, ¿correcto? Vamos a entender la prevalencia y las causas, ¿ya? Entonces, primero, necesito que recuerden que la epilepsia es una enfermedad que puede afectar, como ven ahí, hasta un 1% de la población, ¿ya? O sea, la epilepsia es una enfermedad que es rara y por lo tanto lo tratan los neurólogos de forma especializada. Sin embargo, es importante que recuerden que una crisis epiléptica puede afectar a 1 de cada 10 personas. Entonces es muy importante que diferenciemos los términos. Entonces la epilepsia va a ser una enfermedad donde se ha desarrollado un foco epileptógeno que va a causar crisis a repetición, ¿correcto? Crisis a repetición, producto de la irritación de este foco. En cambio, una sola crisis no es una enfermedad, sino es un signo que está expresando una despolarización descontrolada de las neuronas, que puede ser transitorio o que puede ser parte de una epilepsia. Entonces, esas dos definiciones tienen que estar claras. La epilepsia es la enfermedad donde hay un foco epileptógeno, y la crisis simplemente es la expresión de una despolarización descontrolada de un grupo de neuronas. ¿Ya? No hay que confundir los términos. Entonces, cuando estamos frente a una epilepsia, o sea, una enfermedad donde hay un foco, es muy conocido que se utilice el término síndrome epiléptico. ¿Por qué? Porque estas epilepsias se manifiestan en ciertos pacientes de ciertas edades, con ciertos factores de riesgo, con cierta predisposición genética, tienen un tipo de electroencefalograma característico, tienen un tipo de crisis característico, tienen un tipo de pronóstico particular y responden a un tratamiento. Entonces, cuando englobamos eso, estamos frente a los síndromes epilépticos. ¿Está bien? Entonces, para resumirlo de forma práctica, esos síndromes epilépticos pueden clasificarse a grosso modo en 3. Los idiopáticos, que son aquellos que tienen componente familiar porque tienen bastante componente genético. ¿Correcto? Los idiopáticos que tienen componente familiar y componente genético. Los sintomáticos son aquellos que tienen un daño orgánico, que es la causa de la epilepsia. O sea, hay una noxa, una lesión del parénquima que explica el foco. Y el tercero, que son los criptogénicos, donde no podemos demostrar el daño orgánico por una imagen, pero estamos muy seguros de que se debe a un origen orgánico y no un tema familiar genético. Entonces, a grosso modo, esos 3 síndromes epilépticos son la macro clasificación que todos ustedes deben entender. Muy bien. Entonces, ahora podemos tranquilamente diferenciar qué es una crisis epiléptica. Entonces, una crisis epiléptica simplemente va a ser una descarga neuronal descontrolada por alguna noxa, por algún daño, ¿ya? Entonces, estas crisis epilépticas pueden o no estar dentro de un síndrome epiléptico. O sea, si las crisis epilépticas son por temas genéticos de canalopatías, será pues una crisis epiléptica dentro de un síndrome epiléptico idiopático. O si las crisis epilépticas son por alguna noxa orgánica, un tumor, un infarto, una infección, será parte de un síndrome epiléptico sintomático.
y finalmente, si es que no llegamos a determinar la causa, pues será criptogénico. Entonces, las crisis epilépticas se clasifican o se entienden mejor según la noxa que los genera y según el tipo de crisis. Entonces acá vamos a ver según la noxa. Por ejemplo, de 0 a 2 años, la noxa, el causante principal de una crisis epiléptica, son problemas de hipoxia, problemas metabólicos, problemas infecciosos. O sea, de 0 a 2 años tenemos la crisis epiléptica por hipoxemia al nacer, o por problemas metabólicos del recién nacido, o por problemas infecciosos, y a partir del 6º mes de vida aparece la convulsión febril, a partir del 6º mes de vida. Luego, de 2 a 12 años, ya, la convulsión o las crisis epilépticas que predominan son las febriles. Entiéndase que hasta los 5 o 6 años puede haber convulsión febril, y aparecen acá las idiopáticas. Las idiopáticas, pero de la niñez, así se conoce. Las idiopáticas de la niñez. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una crisis producto de un problema genético familiar, de una canalopatía a esta edad, la llamamos una crisis idiopática de la niñez. Ahora, de los 12 a los 18 años, acá ya aparecen los traumatismos. Recuerden, un TEC puede generar una crisis, ¿ya? ¿Y por qué de 12 a 18 aparecen los TECs? Porque ya los adolescentes ya practican deportes un poquito más arriesgados, patineta, bicicleta, no sé, pues los mismos deportes de contacto, entonces se tequean. Y aparecen los idiopáticos, pero ya no se llaman de la niñez, sino juveniles. Los idiopáticos juveniles son las causas genéticas familiares, pero que se manifiestan a partir de los 12 años. ¿Listo? Luego tienes de los 18 a los 35, o sea, en la edad adulta, ahí sí ya tenemos de lleno los traumatismos, los tequeados por accidentes de tránsito, es lo que manda, pero se puede añadir la neurocisticercosis. La neurocisticercosis en ciertos países, en ciertas regiones, donde hay harta prevalencia, se manifiestan a esta edad porque la infección o la infección, se ha dado en etapas de la niñez y toma tiempo pues hasta hacer la clínica neuronal. ¿Ya? De los 35 en adelante, ya los traumatismos pasan a segundo lugar por varias razones, ¿no? O sea, el adulto ya es más cauteloso, manejan con menos vehemencia, no hay tanto manejo en estado de ebriedad, adquieren más de expertise en las actividades que hacen, etc. Pero lo que prima acá son los tumores. Entonces, si ustedes tienen un adulto joven de 35 a 55 años que está convulsionando de la nada, entonces sospechen que puede tener un tumor cerebral. Y bueno, ya en segundo lugar los traumatismos. Y finalmente, cuando pasa los 55 años, lo más probable es que sea una enfermedad cerebrovascular la causante de la convulsión. Después tumores y luego las enfermedades degenerativas. ¿Correcto? Entonces, de todo lo que les he hablado acá es la clasificación de las crisis según la edad y las causas. Por lo tanto, serán idiopáticas las crisis de la niñez y juveniles idiopáticas. ¿Correcto? Y si es que estas crisis se desarrolla un foco epileptógeno, tendremos un síndrome epiléptico idiopático. ¿Ya? De igual forma, todo el resto, metabólico, oxígeno, traumatismo, neurocisticercosis, tumores, SB, degenerativas, todas estas suponen daños orgánicos. Entonces, estas crisis epilépticas, si desarrollan un foco epileptógeno, configurarían un síndrome epiléptico sintomático. ¿Ya? Y finalmente, las febriles, no lo olviden, las crisis febriles no terminan haciendo un cuadro epiléptico, salvo las febriles complejas que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Bien. Entonces, el concepto, como ven, de foco epileptógeno es crucial para hablar de un síndrome epiléptico. Entonces, para yo decir que estoy frente a un paciente con un síndrome epiléptico, debo haber demostrado que existe un foco epileptógeno, que es la causa de qué? Es la causa de las crisis
a repetición de forma espontánea. Entonces, para yo decir que estoy frente a una epilepsia como enfermedad, ese foco debe ser el causante de crisis de forma repetitiva, 2 o más crisis, esa es la definición, pero de forma espontánea, o sea, no por un daño directo. En cambio, si yo tengo una hipoxia, un TEC, una infección, un tumor, y ese es el que está causando la crisis, entonces no puedo hablar de una epilepsia o de un síndrome epiléptico, sino hablaré de una crisis epiléptica secundaria a algo. ¿Ya? Pero si el paciente tuvo un tumor cerebral, le operaron el tumor, ya no está más el tumor, pero hace crisis a repetición después, ese sí es un síndrome sintomático porque el tumor le dejó un foco epileptógeno. Entonces, en ese caso sí, es una epilepsia sintomática porque el tumor le dejó en el cerebro un foco epileptógeno. ¿Ya? Entonces, para entender más o menos esto, hay un pequeño esquema que pueden ver acá. Esto que va a estar de negro, esto va a ser la zona de la lesión, ¿correcto? Esta va a ser la zona de la lesión. Entiéndase por lesión un tumor, un infarto, un lugar de una infección, un tejido necrosado o de repente un grupo de neuronas con alteraciones en sus canales o en canalopatías producto de un problema genético. ¿Ya? Entonces, ese grupo de neuronas lesionado va a ser la explicación fisiopatológica de la crisis. Sin embargo, no siempre ese foco de la lesión es el que se expresa clínicamente. Entonces, cuando este foco de lesión entra en una descarga descontrolada, o sea, entra en crisis, contagia a tejido adyacente nervioso. Entonces, este tejido adyacente, por ejemplo este de acá, puede ser el que te da los síntomas. Entonces, puede que la sintomatología de la crisis epiléptica sea la manifestación de este de acá. ¿Correcto? O puede ser que este foco de acá se haya vuelto el foco o el sitio de la génesis de la epilepsia. O sea, puede que esta lesión no es la que desencadena la descarga, sino esta otra zona que está alrededor de la lesión es la que se vuelve la zona de la génesis de la epilepsia y esta es la que activa a la zona sintomática. Entonces, toda esta zona que están viendo de naranja, esto es lo que se conoce como el foco epileptógeno. Entonces, el foco epileptógeno se conoce como la zona nerviosa que incluye a la lesión originaria, si es que la hubiera, a la lesión que manifiesta los síntomas, o sea, la que expresa el tipo de crisis, porque hay crisis motoras, sensitivas, sensoriales, etc. Entonces, eso explica los síntomas. Y también incluye a la zona de neuronas que generan la epilepsia, o sea, el foco epileptógeno de descargas, cuando este no es el de la lesión propiamente dicha. Entonces, eso es el foco epileptógeno. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ese foco epileptógeno puede estar encendido como puede estar apagado, porque un paciente epiléptico no está todo el rato convulsionando. O sea, puede estar como no estar convulsionando o activo. Entonces, la teoría que dice qué cosa lo prende a ese foco es que hay un tejido alrededor, que es esto que estoy pintando acá con estas barras. Hay un tejido alrededor que es la zona de irritación. Entonces, este tejido de acá es el que irrita al foco epileptogénico y lo activa. Entonces, acá está en este foco o en este tejido de irritación están los desencadenantes. Los desencadenantes de una convulsión se pueden entender porque la zona de irritación es la que activa el foco. Entonces, ¿cuáles son los desencadenantes? Son varios. El alcohol, la falta de sueño, ciertos medicamentos, inclusive ciertos anticonvulsivantes. Varias cosas pueden iniciar la crisis en alguna persona que tiene su foco. ¿Ya? Y finalmente, esta zona de irritación
cuando activa el foco epileptógeno, termina generando alrededor de ella, esta zona que ven acá, esta externa, que viene a ser la zona de disminución de la funcionalidad o alteración de la funcionalidad. Entonces, un paciente cuando está convulsionando hace su crisis, pierde el sensorio y de repente luego puede tener una parestesia de miembro superior. O sea, pierde la función del miembro superior y luego lo recupera. O puede quedar con trastorno de conciencia transitorio y lo recupera. O puede hacer amnesia. Entonces, este tejido que alrededor del foco y alrededor de la zona de irritación quedó disfuncional de forma transitoria es el tejido disfuncional que está alrededor del foco epileptógeno. Entonces, este es un modelo fisiopatológico que explica bien cómo es la creación de un foco epileptógeno. Entonces, si tú dices, doctor, yo soy epiléptico, ¿por qué? Porque tengo varias crisis, más de dos, o sea, dos o más crisis, repetidas de forma espontánea, que no se han desencadenado por algo. Pero todo esto ocurrió desde que me operaron de un tumor. Ah, ya, entonces tu crisis inicialmente fue por un tumor, ese tumor generó un foco, esa lesión tumoral generó un foco epileptógeno. ¿Y qué tipo de crisis haces? Veo moscas, cada vez que hay crisis veo moscas. Ah, entonces el síntoma es de tipo visual, ¿correcto? ¿Y qué te desencadena? Me desencadena cuando veo destellos de luces. Ah, entonces la zona de irritación es de repente la que detecta las luces. Entonces esa te irrita y eso activa tu foco. Y después, doc, tengo problemas para interpretar la lectura y todo, y luego se me pasa y puedo leer otra vez. Ah, tienes una zona de disfunción transitoria que tiene que ver con el área de la visión secundaria. Entonces, esa es una explicación fisiopatológica de cómo se formó el foco epileptógeno en esa persona que tuvo un tumor o que tuvo un neurocisticerco en el occipital. ¿Entendieron? Y así se puede aplicar para el resto. Bien, ahora, lo siguiente que deben entender es qué cosa genera esa descarga eléctrica. O sea, en una crisis epiléptica, ya sea simple o en una repetida que da un síndrome epiléptico, ¿qué es lo que pasa bioquímicamente? Entonces, para eso tienen que recordar este balance. Ustedes tienen que saber que el principal excitador del sistema nervioso es el glutamato. ¿No es cierto? El glutamato. Y el principal inhibidor es el GABA. Entonces, el equilibrio de la despolarización depende del equilibrio del GABA-glutamato. Y miren, muchachos, como tanto el glutamato como el GABA, ambos vienen de la glutamina. Y la glutamina, como ven, se sintetiza activamente en el astrocito. Entonces hay una teoría muy fuerte de que el astrocito, o sea la glía, es muy importante en el proceso de equilibrio glutamaérgico-GABAérgico. ¿Está bien? Y como pueden ver acá, el glutamato que libera la vía excitadora regula el astrocito y el GABA que libera la vía GABAérgica regula el astrocito. De esa forma que hay un balance. Por lo tanto, en el foco o en la formación del foco epileptógeno es crítico la complicación de la glía. Así que los focos donde hay gliosis, alteración de la glía, son focos que muy probablemente van a generar focos epileptógenos. ¿Entendieron? Es importante notar el balance glutamatérgico-GABAérgico y la glía en la fisiopatología. Y de esta misma forma, ustedes van a entender que los fármacos más potentes contra la epilepsia van a ser los que bloqueen la vía glutamaérgica o los que aumenten la vía GABAérgica. Son los más potentes de todos. ¿Ya? Bien. Vamos al siguiente. Entonces, en estos síndromes epilépticos, lo que necesitamos hacer es un correcto proceso diagnóstico. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que primero identificar el tipo de convulsión o de crisis. Vamos a hablar crisis, ¿ya? Entonces, vamos a, primer paso, establecer el tipo de crisis.
Para establecer el tipo de crisis, primero tenemos que respondernos, ¿es de verdad una crisis? ¿Es una crisis? ¿No será una migraña con aura? ¿No será un síndrome conversivo? ¿No será un síncope? Entonces tienes que estar seguro que la clínica es de origen neurológico, ¿ya? Y la segunda ¿es de qué tipo? ¿De qué tipo es esta crisis? Entonces tenemos las crisis parciales o focales y las generalizadas, ¿correcto? Entonces decimos que una crisis es parcial, como ves acá, cuando solo se afecta una parte del parénquima. Y eso se ve en el electroencefalograma como una afectación solo de un trazado de electroencefalograma. Y la crisis generalizada, esta de acá, es porque se afecta todo el trazado del electroencefalograma porque está afectado toda la corteza. ¿Correcto? Entonces las crisis en primera instancia se dividen en parciales o focales también, crisis focal o crisis parcial, y en las crisis generalizadas. ¿Está bien? Ahora, esta clasificación solo es posible si es que usamos un electroencefalograma. Por eso el electroencefalograma es una pieza clave y crucial para determinar el tipo de crisis y por lo tanto es el paso inicial obligado en la evaluación diagnóstica de cualquier síndrome epiléptico. ¿Ya? Entonces identificamos el tipo de crisis con un electroencefalograma. En algunos casos es necesario añadirle video y es un video electroencefalograma donde hay que filmar al paciente para ver la crisis. ¿Ya? Y en algunos casos es necesario estudiarlo mientras está durmiendo, ¿correcto? Entonces se hace una polisomnografía con video electroencefalograma para ver durante el sueño, cuando se manifiesta ahí las crisis, y tener el dato completo. Pero eso ya son estudios adicionales. Lo ideal es un electroencefalograma, ¿ya? Recuerden, el electroencefalograma te va a dar un trazado durante la crisis y te va a dar un trazado intercrisis. O sea, puede haber un trazado al momento de la crisis y aparte un trazado entre crisis y crisis. Lo ideal es encontrar el trazado intercrítico, porque el trazado durante la crisis es obvio porque clínicamente se va a ver al paciente convulsionando en la mayoría de casos. Pero cuando no está convulsionando, el foco epileptógeno deja su señal a través de una pequeña descarga normal intercrítica. Y esta es la que ayuda al neurólogo a establecer el diagnóstico del foco epileptógeno. ¿Ya? Sin embargo, existe otro tipo de clasificación en función de la manifestación clínica. O sea, las crisis donde hay movimiento se llaman convulsiones y las crisis donde no hay movimiento se llaman no convulsivas. Y entonces dentro de esa clasificación, que ya sería una clasificación clínica, la clasificación clínica sería convulsiva porque yo veo movimiento y no convulsiva porque no veo movimiento. ¿Ya? Entonces bajo esa lógica tenemos las crisis convulsivas donde hay movimiento, se pueden subdividir según el electroencefalograma en generalizadas y focales. Por lo tanto, tendré motoras generalizadas, motoras focales. Y las motoras generalizadas a su vez tienen subtipos. Puede ser tónica, cuando lo que predomina son los movimientos extensores de tono muscular. Puede ser clónica, donde lo que predomina es el movimiento clónica. Puede ser atónica, donde desaparece el movimiento. O puede ser mioclónica, donde aparecen reflejos mioclónicos. O la más conocida de todas, la famosa tónico-clónica. La tónico-clónica combina espasmos de extensión tónico con movimientos clónicos. Y esa tónico-clónica, recuerden, es la más frecuente en los niños. Es la más frecuente febril. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, en el adulto,
lo más frecuente es que sea focal, ya sea motora o sea una no convulsiva focal. ¿Ya? Entonces, en el adulto, la forma más frecuente es la focal, en el adulto. Y en el niño, la más frecuente es la generalizada. ¿Por qué? Porque la tónico-clónica generalizada es la más frecuente en las idiopáticas y en las febriles. Y en el adulto, la focal es más frecuente por los tumores. Por los tumores. ¿Listo? Sobre todo del frontal y del temporal. Bien, ahora, si es que hablamos de una crisis no convulsiva, nos estamos refiriendo a que el paciente tiene la crisis en un área que no es motora, ¿correcto? No es motora. Entonces, cuando esta lesión es en el tálamo, acuérdense, en el diencéfalo, tenemos las crisis de ausencia, porque hay una alteración diencefálica y el tálamo es principalmente sensitivo más que motor. Entonces aparecen las crisis de ausencia típicas y atípicas, donde hay una desconexión total del entorno sin pérdida del tono muscular, correcto, en niños. Crisis de ausencia típica y atípica. Vamos a conversar esto más adelante, solamente quiero que lo tengan mapeado. Y las crisis parciales o focales no convulsivas, correcto, no convulsivas, pueden a su vez subclasificarse en parciales simples, ¿correcto? Que pueden ser sensitivas, sensoriales, psiquiátricas, autonómicas, visuales, auditivas, etcétera, 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 ¿ya? Y las parciales complejas, ¿ya? Que pueden ser igual, sensitiva, sensorial, pero se llama compleja porque es repetida, se repite varias veces, porque es prolongada, suele durar más de 10 a 15 minutos, porque disminuye el sensorio, hay compromiso del sensorio, porque aparecen automatismos o movimientos automáticos, o porque aparece un fenómeno posital. ¿Ya? Ojo, esto de crisis compleja y simple también aplica para las motoras. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, porque esto es un poquito complejo, las crisis focales son definidas por el electroencefalograma porque solo afectan del cerebro una parte. Si esa parte afectada es motora, se llamará focal motora. Y si la parte afectada no es motora, se llamará no convulsiva focal o focal no motora. Ya. A su vez, si esa parte focal es repetida, prolongada más de 10 a 15 minutos, trae trastorno del sensorio, trae automatismos o trae fenómeno posital, se llamará motora compleja. Y si no es motora, se llamará focal o parcial compleja no motora. ¿Ya? Si no trae nada de esto de repetido, prolongado, sensorio, nada de eso, se llamará motora simple focal o no motora simple focal. Muy bien. Las no motoras se entiende que puede afectar los sentidos, el sensorio, clínica psiquiátrica, autonómica, visual, auditiva, etc. Cualquier cosa cerebral menos movimiento. Entonces, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si una persona de la nada dice, doctor, de la nada empiezo a ver cosas? Pero no está loco, ¿eh? Empiezo a ver cosas. Puede ser una convulsión parcial, no motora, correcto, o no convulsiva, visual. O puede ser psiquiátrica. Doctor, tengo déjà vu, siento a cada rato que estoy en un lugar que nunca he estado, déjà vu. Eso puede ser una convulsión del hipocampo, de la memoria. Doctor, me despersonalizo, estoy tranquilo y siento que no soy yo y luego regreso, y otra vez y luego regreso, y luego se me pasa. Puede ser una convulsión no motora, también parcial. O sea, todas las manifestaciones que se te ocurra de cualquier falla del cerebro que no sea motora puede ser una convulsión, una crisis no motora. ¿Ya? Chicos, el cerebro interpreta todo, ahí está todo. Entonces, cualquier cosa puede fallar y puede ser explicado por un foco epileptógeno. ¿Entendieron? Bien. Entonces, con eso ya hemos definido el tipo de crisis. Muy bien. Ahora sí, vamos acá. Acá lo que tenemos
son la clasificación de los tipos de crisis totalmente desglosados según ILAE. ¿Ya? Entonces acá lo que les he traído ha sido la forma desglosada según ILAE de los tipos de crisis. Entonces pueden ser focales, generalizadas, según su inicio, o de inicio desconocido. Si son focales, donde la conciencia está conservada, habíamos dicho que es focal simple. Si está deteriorada, focal compleja. Y a su vez se divide en motoras, en no motoras. Las motoras pueden ser clónicas, tónicas, mioclónicas, atónicas o con movimientos automáticos solamente. ¿Ya? Espasmos también, hiperquinesia. Ya, eso es adicional. Si es no motor, puede ser autónomo. Ojo, no confundir automatismo con autonomía. Autonomía se refiere al sistema vegetativo. Automatismo se refiere a movimientos automáticos como chupar el dedo, prensión de las manos. Esos son movimientos autonómicos o automáticos, perdón. En cambio, autónomo se refiere a sistema parasimpático-simpático. ¿Ya? Arrestos de compartimientos, problemas cognitivos, emocionales o de cualquiera de los sentidos. Esos son los no motores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando decimos arresto por comportamiento son alteraciones psiquiátricas. Cuando decimos cognitivo es un problema de memoria, lenguaje. Cuando decimos emocional, problemas afectivos, psiquiátricos. ¿Ya? Y finalmente la focal tónico-clónica bilateral, que es un subtipo raro. En las generalizadas tenemos la motora, tónico-clónica, clónica, tónica, mioclónica, mioclónica, tónica, clónica, mioclónica, tónica, atónica y espasmos, que es la clasificación completa. Y la no motora, que son las de ausencia típica o atípica, y en algunos casos hay un mioclono que le llaman no motor porque no se manifiesta clínicamente, pero lo voy a puntear en otro color para que no se complique. ¿Ya? Entonces, esta es la clasificación completa. Lo que yo les recomiendo que ustedes recuerden es que en los adultos lo que predomina es la focal y dentro de ella es la motora. Y en los niños lo que predomina es la generalizada, tanto motora como no motora. ¿Ya? Bien. Vamos con la siguiente. En los síndromes epilépticos ahora lo que toca es diferenciar el tipo de epilepsia. O sea, llegamos al paso 2. Entonces, para llegar al paso 2, tenemos que definir que el paciente tiene 2 o más crisis de forma espontánea, ¿correcto? O puede ser solo una crisis, pero que tiene más del 60% de riesgo de hacer una epilepsia. ¿Ya? Hay unas tablas de riesgo. Entonces, para llegar al paso 2 es porque ya hemos definido que tiene una epilepsia. Y para yo decir que tiene una epilepsia, les dije que tiene que haber un foco epileptógeno. Y para decir que hay un foco epileptógeno, tienen que haber 2 o más crisis que se hagan de la nada, espontáneas. Ahí está. Pero existe una definición actualizada para una sola crisis, siempre y cuando el paciente tenga más del 60% de riesgo. Por ejemplo, si un paciente hace un traumatismo encefalocraneano severo, con una hemorragia severa, y hace una crisis convulsiva, una sola crisis espontánea, pero ha sido como antecedente ese tequeo fuerte, entonces ese TEC es altamente probable que le haya dejado un foco epileptógeno, más del 60% de riesgo. Entonces ya no tengo que esperar a la segunda crisis espontánea. Basta con la primera crisis espontánea para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, como sé que quizá esto les está generando un poco de duda, lo vamos a hacer en una línea de tiempo. Tengo una persona totalmente sana, pero que de la nada hace una crisis espontánea. ¿Es epiléptico? No. Luego hace una segunda crisis espontánea. ¿Es epiléptico? Sí, porque ya tiene 2 o más crisis sin causa aparente. ¿Ya? Ahora te voy a poner otro ejemplo. Tengo una persona que ha sufrido un TEC. No se ha muerto, se ha tequeado. ¿Correcto? Y ha hecho un hematoma intracerebral severo. En ese momento ha tenido una convulsión. Entonces, ¿es epiléptico? No, no es epiléptico. Porque esta convulsión
se explica claramente por el evento agudo que ha habido. Pero luego ha pasado un tiempo y se entiende que este tiempo tiene que ser por lo menos más de una hora, esa es la definición entre crisis y crisis, ¿ya? Libre. Entonces ha pasado un tiempo X, ¿ya? Y el paciente hace una primera crisis sin causa aparente. ¿Es epiléptico o no? Entonces ahí va a depender si este TEC tiene más de 60% según las tablas de riesgo. Por el tamaño, la complicación, se va evaluando. Eso no voy a tocar ahorita. Entonces, si tiene más de 60% de riesgo por este TEC y ya hizo su primera crisis esporádica, ese sí es epiléptico. ¿Me entienden? ¿Y por qué es importante eso, Doc? Es importante decir que es epiléptico porque una vez que le has hecho el diagnóstico, le inicias fármacos antiepilépticos. Y eso suele ser a veces de por vida. Entonces, por eso es importante que una vez que hacen el diagnóstico, le arrancan fármacos antiepilépticos. Por ejemplo, esta persona, le arranco los fármacos, ya no va a poder manejar, ¿correcto? De repente, si era cirujano, no va a poder operar. Igual acá, le arranco los fármacos, ya no va a poder operar, no va a poder manejar carro, porque ya se tiene que hacer la prevención de las complicaciones de la epilepsia. Porque tú no sabes cuándo va a ser su siguiente crisis. ¿Entendieron? Muy bien. Entonces, dentro de esto, cuando ustedes identifican la epilepsia, también tienen que ponerle un apellido. ¿Es una epilepsia de crisis focales, de generalizadas, de combinadas o desconocidas? Porque te pongo un ejemplo. Yo puedo hacer una crisis tónico-clónica generalizada y mi segunda crisis solamente es motora focal. Entonces, ¿qué tipo de epilepsia tengo? Combinada, tónico-clónica, generalizada, ¿qué tipo de crisis? Entonces, la única forma de llegar al diagnóstico nuevamente es con un electroencefalograma. Porque el electroencefalograma me va a dar el patrón focal o parcial o el patrón generalizado. No va a haber otra opción. ¿Ya? Bien. Muy bien. Dicho eso, ahora sí estamos listos para lo siguiente. ¿Qué pasa si ya sabemos el tipo de crisis, ya sabemos el tipo de epilepsia, pero aparecen otros signos y síntomas y edades de presentación y pronóstico, etcétera? Entonces, ¿qué cosa configuramos ahí? Los síndromes epilépticos. Entonces, se llama el síndrome epiléptico porque hay un tipo de crisis, hay una edad de presentación, hay un electroencefalograma característico, hay un tratamiento que responde, hay un pronóstico, hay un factor de riesgo, hay un factor desencadenante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo todo eso configurado, he llegado al diagnóstico de un síndrome epiléptico. Hay un montón, pero vamos a hablar solamente de estos 5. ¿Ya? Por ejemplo, el síndrome de West. El síndrome de West aparece en los niños de 2 meses a 2 años más o menos, que han sufrido un trastorno metabólico, sobre todo un problema de encefalopatía hipóxica isquémica. Han hecho hipoxia al nacer. Estos niños tienen un tipo de crisis característica que son los famosos espasmos. Espasmos de flexoextensión. Esa es la forma característica. Y su electroencefalograma te da un patrón característico que es la ipsarritmia. La ipsarritmia. Entonces, si yo configuro todo esto que les estoy mostrando, la edad, la causa, el tipo de crisis y el electro, he configurado el síndrome de West. Vamos con el otro. El síndrome de Lennox ocurre en niños de 2 años en adelante, usualmente de 2 a 5 años. La clínica o el antecedente más frecuente es que hayan tenido West, o sea, su antecedente es el West. El tipo de crisis es polimorfa. Polimorfo significa que es tónica, clónica, de ausencia, o sea, tiene de todo, ¿ya? Y en el electro tiene complejos polipunta onda de 3 Hz, que es mal pronóstico. Entonces, si configuro todo eso, tengo el síndrome de Lennox-Gastaut. Las crisis de ausencia típicas, ¿cuáles son? Son aquellas que se desarrollan en niños de 5 a 10 años.
¿correcto? No hay un antecedente característico, no hay. Y las crisis son de ausencia, o sea, disminución del sensorio por breves periodos de tiempo, menos de 15 segundos, pero varias veces al día, sin perder el tono muscular. Esa es una crisis de ausencia típica. Y en el electroencefalograma tendremos complejos punta onda de 3 Hz. ¿Ya? En cambio, en la crisis de ausencia atípica, estos suelen ser niños de 9 a 12 años, o sea, mayores, donde sí tienen un antecedente de alguna lesión cerebral o algún componente familiar, donde su crisis también es pérdida del sensorio, pero que dura más de 15 segundos y es pocas veces al día, pocas veces al día. Y el complejo suelen ser también puntas ondas, pero menos de 3 Hz, es un poquito más frecuente. Entonces, eso diferencia a una crisis de ausencia típica de una atípica. Entonces, no es lo mismo, ¿ya? La atípica tiene peor pronóstico que la típica, ¿ya? Entonces, usualmente estos chiquitos, como ves acá, quedan con la mirada perdida, mirando en el horizonte y luego lo recuperan. ¿Quién se da cuenta? La maestra en el colegio, ¿ya? Y finalmente, la mioclónica juvenil suele ocurrir ya en niños de 12 a 19 añitos, en adolescentes, ¿correcto? En antecedente no hay un antecedente marcado, puede haber de repente un antecedente familiar, pero lo que sí es que estas crisis aparecen al despertar, o cuando el chico toma alcohol, o cuando hace una hiperventilación, o cuando tiene estímulos luminosos. ¿Ya? Estimulación lumínica. ¿Ya? Entonces hay unos flashes que pueden desencadenar. Por eso no sé si recuerdan, hace muchos años un capítulo de Pokémon fue prohibido porque el Pokémon yo me acuerdo del Porygon creo que era, mandaba unos rayos a una frecuencia que desencadenó varias crisis mioclónicas en chicos en Asia, pues, ¿no? Entonces a raíz de eso prohibieron el capítulo en el resto del mundo. ¿Ya? Es una estimulación electrolumínica, ¿no? O estimulación lumínica intermitente. Entonces, ¿qué tienen estos chicos? Estos chicos, como dicen, tienen mioclonos, su crisis es mioclonos, de miembros superiores sin perder la conciencia. Esa es la clínica. Hacen mioclonos, espasmos mioclónicos de miembros superiores sin perder la conciencia. El electroencefalograma tienen complejos punta onda de 3 Hz y en algunos casos polipunta ondas. Para que ustedes tengan una idea de cómo es un mioclono, yo sé que alguna vez en vuestra vida de noche han saltado, bueno, estaban durmiendo y ¡pum!, saltas. Ya, ese es un mioclono. Imagínate ese mioclono, pero solo en el miembro superior. Imagínate eso sin perder la conciencia al momento de despertar porque te metiste una bomba el día pasado, por alcohol o porque dormiste mal o por las luces. Eso es la mioclonía juvenil. ¿Ya? Bien. Entonces, estos son 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos de síndromes epilépticos de todos los que hay. ¿Ya? Entonces acá les he traído, ¿correcto? Un ratito. Acá les voy a mostrar los síndromes epilépticos. Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso que están viendo ahí, en esa lámina, son todos los síndromes electroclínicos que se han descrito, ¿ya? Entonces, de lo que hemos hablado, a ver, profe, ¿qué cosa nos ha hablado? Usted nos ha hablado del West, ¿no es cierto? Acá está. Déjenme ubicarlo. Acá está el Lennox Gestot. Muy bien, ahí está. Bueno, acá sí no lo han puesto, pues, ¿no es cierto? Síndrome de West. Ya acá hay que aumentar el síndrome de West, que también lo hemos hablado, ¿ya? Luego tienes acá, vamos acá a la mioclónica juvenil, acá está, mioclónica juvenil, muy bien. Y como puedes ver, hay muchos más, muchos más. Entonces, en los recién nacidos tienes las convulsiones neonatales benignas, la epilepsia neonatal benigna, el famoso síndrome de Ohtahara, las encefalopatías mioclónicas tempranas, que a veces lo comentan en pediatría. En la infancia tienes las convulsiones febriles, que vamos a hablar más adelante, la epilepsia benigna, la epilepsia infantil familiar benigna, el síndrome, acá esta vez, disculpen,
West. Es que han hecho una traducción literal. Síndrome de West, ahí está, ¿ves? Tenía que estar. Síndrome de West, ¿ya? De 2 meses a 2 años. El síndrome de Dravet también, son mioclónicas de la niñez o de la infancia, ¿ya? Mioclónica de la infancia, encefalopatías de la infancia, ahí está. En la niñez hay las convulsiones febriles, pero de los niños, ¿ya? La occipital infantil, las convulsivas mioclónicas o astáticas que antes se llamaban, ¿ya? Tienes la de ausencia en la niñez. Bueno, y así creo que no tiene mucho sentido una por una remarcarlas. Pero lo que quiero mostrarles es que hay demasiados síndromes electroclínicos que los neurólogos tienden a identificar. Y cada año va aumentando, ¿ya? Entonces, esta lista que están viendo acá se actualiza o se discute cada cierto tiempo. Así que bueno, solamente para que tengan noción sobre los síndromes epilépticos, ¿ya? El único que nos han preguntado ha sido el de West y el de ausencias, ¿ya? Y el de ausencias. Muy bien. Entonces vamos a regresar a lo que estábamos conversando. ¿Ya? Entonces estábamos por acá, acá estábamos. Entonces, para poder diagnosticar este síndrome epiléptico, yo les dije que era necesario cumplir ciertos requisitos. Entonces, para poder llegar al diagnóstico de esto, tenemos que tener 3 cosas. Uno, una historia clínica donde demuestre que hay 2 o más crisis espontáneas, habíamos quedado. Y la segunda definición, ¿cuál era? Una crisis espontánea, pero con más del 60% de riesgo de epilepsia según las tablas de SCORE. Entonces, ya sea esta o esta definición por historia clínica, tenemos el diagnóstico. Siempre es importante en historia clínica ver los antecedentes familiares y los antecedentes que nos puedan llevar a un daño orgánico del cerebro. Es importante la cronopatología, lo que les puse, la línea de tiempo, en qué momento aparece la crisis respecto a la noxa. El segundo componente crucial es el electroencefalograma, para ver si la crisis es parcial o generalizada. Y dijimos que este electro se le puede añadir video y se le puede añadir estudio de sueño, ¿no es cierto? Para estar completamente seguros. Por eso, noten acá. Entonces tenemos la información clínica, ¿correcto? Que puede venir de un electroencefalograma o de la semiología o de un video. Y esto hay que correlacionar 3 con una imagen. El tercer pilar para el diagnóstico de un síndrome epiléptico es una resonancia con contraste o hacer un PET scan o un SPECT para tratar de encontrar el lugar orgánico de la lesión. ¿Está bien? Solo con una buena historia, un electro y una imagen, puedo yo llegar de forma razonable y acertada al síndrome epiléptico que estoy buscando. Entonces van a ver en este ejemplo, noten acá, tengo la información clínica. La información clínica se correlaciona con el electroencefalograma y esto se correlaciona con las imágenes, con una resonancia estructural, con un PET scan y con un SPECT. Entonces, por ejemplo, miren acá, en el electro, correcto, en la relación electroencefalograma-resonancia, deberíamos tener o tenemos la lesión acá, en el temporal basal. Pero nuestra información clínica nos dice que el foco puede estar en el parietal. Entonces, ¿qué pasa? Si es que nuestra lesión, como en este caso, está en otro lugar, será un foco discordante. Clínicamente, por el daño mira, acá hay un tumor, porque le hemos hecho el PET y el SPECT, por el electroencefalograma, por los estudios clínicos de la manifestación, hemos llegado clínicamente a la conclusión de que es un problema parietal. Pero luego cuando hacemos el electroencefalograma con el mapeo de resonancia durante la crisis, miren, durante la crisis, encontramos que el foco está en el temporal. Entonces será un foco discordante. O sea, el daño fue hecho en el parietal, pero el foco que se dispara está acá en el temporal. Si es que hubiera sido en el mismo lugar, sería un foco concordante. Entonces,
La forma correcta, este es un ejemplo, pues, ¿no?, de cómo llegar al diagnóstico, implica fusionar estas tres. Fusionar estas tres. La historia, el electro y la resonancia funcional. De esa forma llegamos al diagnóstico, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Si fuera discordante, lo que ocurre es que este paciente, su tumor que tiene ahí, no es el foco de verdad de la epilepsia, sino que producto del tumor, de la cirugía, etcétera, se ha activado un foco epiléptico que estaba en otro lado, que no tiene nada que ver, ¿correcto? Porque no todos los tumores terminan en epilepsia, y hay epilépticos sin tumores. Entonces, esto es la forma como se llega al diagnóstico final, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, pasamos a lo que es las comorbilidades. Entonces, ya hemos hecho el diagnóstico de la etiología, ya les dije, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante también otro cuadro de etiologías, pero ya saben que la etiología va a depender de la cosa que genere infección, trauma, tumor, etcétera, o genético, con su correlación en el electroencefalograma. Entonces vamos ahora a conversar de las comorbilidades. Entonces un paciente que es epiléptico, recuerden que está sujeto a un montón de problemas adicionales. Por ejemplo, los epilépticos pueden tener problemas cognitivos, porque les dije que hay una zona en el foco que termina disfuncional. Si esa zona es importante para la cognición, va a haber clínica. Los epilépticos pueden tener problemas psiquiátricos, como autismo, depresión, ansiedad, producto de la enfermedad, problemas del sueño, producto de la enfermedad, producto de los fármacos o producto de la complicación psiquiátrica. Pueden tener trastorno de déficit de atención e hiperactividad cuando hay afectación prefrontal y también tienen más incidencia de migrañas. Entonces, el neurólogo tiene que enfocar al epiléptico en un grupo o en un conjunto de comorbilidades, lo cual hace de su manejo más complicado y por ende tiene que ir a un especialista. No solo neurólogo, sino un neurólogo especializado en epilépticos. ¿Ya? Bien. Bueno, seguimos con esto. Entonces, en esta tabla, lo que yo les voy a mostrar es los pasos para hacer el diagnóstico. Entonces, como ven ahí, primero se identificaba el tipo de crisis, ¿correcto? Ahí está, los tipos de crisis, focal, generalizado, desconocido. Eso es como empieza. Luego, si es que cumplimos los criterios de epilepsia, vamos a tener un tipo de epilepsia, porque hemos llegado al diagnóstico por 2 o más crisis o una con más de 60% de riesgo, y podremos decir que es una epilepsia focal, generalizada, combinada o desconocida. Luego, si es que tuviéramos más información como la edad, el electro, etcétera, que sean características, podríamos aventurarnos a decir que estamos frente a cierto tipo de síndrome epiléptico. Dravet, West, Lennox-Gastaut, no sé, pues todos los que hemos visto en esa lista, ¿ya? Y finalmente tenemos que tratar de echarnos a buscar la etiología, que puede ser un problema estructural, un problema genético, una infección, un problema metabólico, un problema inmunitario o simplemente criptogénico. No conocemos la etiología. Y recuerden que todo esto está enmarcado en un cuadro de comorbilidades. Comorbilidades que pudieron estar antes o que aparecen después del foco epileptógeno. Entonces, este es como quien dice una diapo panorámica de cómo ustedes deberían abordar el manejo, o mejor dicho, el diagnóstico de un síndrome epiléptico. ¿Ya? Bueno, acá ya vimos nuestros síndromes electroclínicos, ya no lo voy a repetir. Y finalmente vamos a entrar a lo que es el tratamiento. ¿Ya? Entonces vamos a tocar lo que es el tratamiento. Miren. Cuando hablamos de tratamiento de las epilepsias, básicamente nos vamos a enfocar en prevenir los desencadenantes, en tratar las comorbilidades y en darle un fármaco antiepiléptico de por vida, o por lo menos por 5 años hasta que no haya ninguna crisis que se repita, que controle y espacie al máximo los periodos intercríticos. ¿Correcto? Entonces, para dar este fármaco antiepiléptico tenemos que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, tiene que ser monodosis. O sea, no deberíamos dar 2 o más fármacos, solo uno, ¿ya? Tiene que ser a la menor dosis posible que haga efecto, para que tengamos un techo de poder subir.
tenemos que usar fármacos según el tipo de crisis. O sea, hay fármacos para las crisis parciales y fármacos para las crisis generalizadas. Hay que usar el fármaco adecuado para cada crisis. Y finalmente tenemos que hacer un monitoreo. Tenemos que hacer un monitoreo ¿de qué? De los efectos adversos. Los efectos adversos de los fármacos son importantes y por lo tanto, como se va a tomar tanto tiempo, tenemos que monitorizarlos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este es el mejor gráfico para que ustedes vean los lugares de acción y los mecanismos de acción de los anticonvulsivantes. ¿Ya? Por ejemplo, mire, para tú tener una despolarización, ¿qué tenías que liberar? Glutamato. ¿Correcto? Entonces, para tú liberar glutamato, tienes que tu vesícula de glutamato liberarse. Entonces, existen unos fármacos como el levetiracetam que evitan, correcto, que se llenen las vesículas con los neurotransmisores. ¿Ya? Luego, para tú liberar tu vesícula, tienes que despolarizar una neurona. Y para despolarizar necesitas los canales de sodio voltaje dependientes. Entonces, existen fármacos que inhiben estos canales de sodio, como la fenitoína, carbamazepina, oxcarbamazepina, la esilcarbamazepina, la motrigina, la cosamida, sonizamida. Son fármacos que actúan precisamente en los canales de sodio voltaje dependientes. Luego, este glutamato va a hacer efecto, ya sea en sus receptores AMPA o en sus receptores NMDA. Entonces, existen fármacos, como por ejemplo el perampanel, que bloquea la acción del glutamato en el AMPA. Pero también tenemos el valproato, correcto, el topiramato y el felbamato, que actúan también en los receptores. Por ejemplo, el valproato disminuye la actividad de los receptores NMDA, por eso es potentísimo. El felbamato disminuye los receptores del NMDA, por eso también es potentísimo. El topiramato disminuye en el AMPA-cainato, por eso también es potente. No tanto como el MDA, pero es potente. Entonces, esos son mecanismos que afectan o que explican en la función de los anticonvulsivantes. Luego, tienes fármacos que evitan la salida de la conductancia del potasio, ¿correcto? Como la retigabina, que no se usa. Y tienes fármacos que bloquean los canales de calcio tipo T de corriente de umbral bajo del diencéfalo. Estos canales de calcio tipo T del diencéfalo, acuérdate, ¿ya? Son bloqueados por la etosuximida. ¿Y se acuerdan qué crisis era para problemas diencefálicos? Correcto, la crisis de ausencia. Por eso ahí sirve la etosuximida. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos por este otro lado. Tú también puedes agarrar y potenciar el GABA. Si tú aumentas el GABA, entonces vas a disminuir la crisis. ¿No es cierto? Era lo contrario. Entonces se ha visto, y todos sabemos, que las benzodiazepinas, los barbitúricos, el alcohol, actúan en el receptor GABAérgico y lo abren. Entonces, cuando una persona está en una crisis, le puedes dar benzodiazepina, le puedes dar barbitúricos, y estos aumentan los canales de GABA o los receptores de GABA para que metan cloro, y eso inhibe la sinapsis y controla la crisis. Claro, entonces ahí tienes estos fármacos. También se ha visto que el valproato favorece el turnover del GABA, el topiramato activa los receptores GABAérgicos y el felbamato activa los receptores GABAérgicos. Entonces date cuenta como valproato, topiramato, felbamato también actúan en la otra vía, favoreciendo el GABA. ¿Ya? Muy bien. Luego, ya para cerrar acá, valproato, topiramato y felbamato también bloquean los canales de sodio, que eso iba por el otro lado. ¿Ya? Entonces estamos cerrando. Muy bien. Ahora, respecto al GABA, tenemos por ejemplo la vigabatrina. La vigabatrina disminuye la degradación del GABA. O sea, evita que esta molécula se destruya por su enzima. Tienes acá la tiagabina. La tiagabina evita, correcto, que el GABA haga un feedback negativo de acción ultracorta con su propia neurona. Favorece la liberación. Tienes la gabapentina y pregabalina, que lo que se ha visto es inhiben a la subunidad alfa 2 del canal de calcio GABAérgico, y esto de alguna forma favorece a que se libere más GABA, ¿correcto? Tiene una acción, o sea,
tiene una acción anticonvulsivante en la vía GABAérgica, pero no es a través del GABA como tal, sino a través del canal de calcio voltaje dependiente presináptico, ¿ya? Y nuevamente acá la retigabina, que favorece la conductancia del potasio, que les dije que no se utiliza. Muy bien, entonces tengo fármacos por el lado GABAérgico y tengo fármacos por el lado glutamaérgico. En el lado glutamaérgico bloquean, en el lado GABAérgico favorecen la liberación del GABA, ¿ya? Entonces, según estas funciones, los fármacos anticonvulsivantes se han clasificado en los de amplio espectro y espectro reducido. Entonces, si actúan en más de 2 vías, se les llama de amplio espectro. Y si solo están actuando en una vía o a lo mucho parcialmente en una segunda vía, se les llaman de corto espectro o espectro reducido. Entonces, ¿qué tenemos acá? El valproato. El valproato, por ejemplo, es de amplio espectro, porque dijimos que actuaba en los canales de sodio, actuaba en los canales en los receptores o aumentando el turnover del GABA, habíamos quedado que también actuaba en el NMDA, y también se ha visto que actúa en los canales de calcio tipo T. También actúa en los canales de calcio tipo T. Por lo tanto, el valproato se va a dar para todas las crisis generalizadas, tanto las convulsivas como las no convulsivas, las tónico-clónicas, las clónicas, las mioclónicas, etc. Y se da para las crisis de ausencia atípicas. Entonces, para todas las generalizadas, correcto, tónico-clónicas, mioclónicas, y también para las crisis de ausencia, pero las atípicas. Las atípicas, ¿ya? Lo único malo con el valproato es que te da leucopenia, te da alteraciones hepáticas, te hace subir de peso. Leucopenia, alteraciones hepáticas y subida de peso, sus principales efectos adversos, ¿ya? Muy bien. Luego tienes el topiramato. Habíamos quedado que el topiramato, como ves acá, es también de amplio espectro, correcto, ¿ves? Disminuye los canales de sodio, los de AMPA y aumenta en GABA. Entonces tiene igual sodio, tiene acción en el GABA, tiene acción en el AMPA, ¿ya? Entonces básicamente el topiramato se utiliza como, es un nuevo FAE, esto está considerado dentro de los nuevos FAE, y es justamente el reemplazo del valproato. Si tú no puedes usar valproato, te vas para topiramato. Lo malo del topiramato es que tiene muchos efectos adversos secundarios, sobre todo la neuropatía clínica psiquiátrica. Entonces, el valtopiramato tiene múltiples efectos adversos en el sistema nervioso central y en psiquiatría. Ese es como que su datito. Entonces, cuando un paciente no tolera el topiramato ni el valproato, el siguiente fármaco a usar es el levetiracetam, que deben aprender que es el fármaco que tiene menos efectos adversos. El levetiracetam es el fármaco de amplio espectro con menos efectos adversos. ¿Y por qué se llama de amplio espectro? Porque como actúa en la vesícula tanto del GABA como del glutamato. ¿Ya? Bien. Luego tenemos la etosuximida. La etosuximida, de acá, habíamos quedado que es un bloqueante de los canales de calcio, o sea, es de corto espectro, porque solamente bloquea los canales de calcio, pero ojo, los de tipo T, del diencéfalo. Por lo tanto, la etosuximida solo se usa para las crisis de ausencia, pero las ausencias típicas, la que ocurre en niños de 5 a 10 años. ¿Y por qué se prefiere etosuximida? Porque tiene pocos efectos adversos y leves. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la siguiente, carbamazepina. La carbamazepina es el fármaco también de corto espectro porque solo actúa sobre el receptor de sodio. Acá está. Pero es el fármaco de primera línea contra todas las crisis parciales. Todas las crisis parciales, motoras, no motoras, siempre preferimos primero carbamazepina. Lo malo con carbamazepina es que también da leucopenia, da hiponatremia, ¿correcto? Y da cefalea. ¿Ya? Cefalea, hiponatremia y te puede dar también leucopenia, carbamazepina. ¿Ya? Muy bien. Si es que no podemos dar carbamazepina, tenemos fenitoína. La fenitoína también es de corto espectro, también actúa sobre los canales de sodio, pero es de segunda línea. ¿Por qué, doc?
porque la fenitoína tiene muchos efectos adversos, y yo me acuerdo así, que te vuelven feo. Fenitoína feo. Te da hipertrofia gingival, ¿correcto? Te da hipertricosis, te da alteraciones de tejido blando en la cara, ¿no? Disostosis frontal inclusive. Y la fenitoína en agudo te puede dar arritmias y ataxia. Entonces la fenitoína es peligroso. Por eso se prefiere carbamazepina antes que fenitoína, a pesar que la fenitoína, como ves acá, también está involucrada solo en los canales de sodio y es de corto espectro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la ventaja de la fenitoína frente a la carba? La potencia. Fenitoína es más potente que la carba. ¿Listo? Bacán. Entonces, este gráfico es el mejor para que entiendan los anticonvulsivantes o antiepilépticos, mejor dicho, crónicos. Recuerden, si una paciente está gestando o tiene algún tratamiento con algún otro medicamento de largo plazo, o es anciano o tiene algún problema farmacocinético, tienen que dosar el FAE. Recuerden, el FAE tiene que darse a la menor dosis para hacer efecto, y tú puedes subir la dosis hasta la máxima antes de que cause efecto adverso. Entonces el FAE se tiene que dosar. Se tiene que dosar cuando no estoy llegando al efecto deseado o cuando ya están apareciendo los efectos adversos. ¿Y en quiénes se dosa? En gestantes, en ancianos o en pacientes que están recibiendo otra medicación que interfiere con los FAE. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a conversar ahora de la convulsión febril. ¿Ya? Aunque no lo crean, este es de lo que más preguntan y es súper sencillo. ¿Ya? Convulsión febril. Entonces, ustedes van a estar frente a una convulsión febril cuando tengan a un niño de 6 meses a 5 años, más o menos, de vida, siendo el periodo pico alrededor de los 18 meses. El pico, ¿ya? ¿Qué más? Ese niño tiene que tener el cerebro sano, o sea, neurológicamente tiene que estar sano, neurológicamente. ¿Qué más? Tiene que tener una fiebre alta, mayor a 38,2, una fiebre alta, ¿correcto? Alta. ¿Y qué más? Tiene que estar dentro del primer día de un proceso infeccioso que normalmente es viral. ¿Ya? Entonces, si ustedes cumplen todo eso, están frente a una convulsión febril. Toda convulsión que ocurre en un niño de esta edad, con un cerebro sano, con una fiebre alta y que se manifieste en las primeras 24 horas de una infección que usualmente es viral, e inclusive a veces suele ser el primer signo. O sea, la convulsión suele aparecer antes de la fiebre inclusive. Entonces, eso es la lógica de una convulsión febril. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante que recuerden esa definición? Porque para hablar de convulsión febril yo necesito que se junte el concepto de temperatura más inmadurez de la barrera hematoencefálica, más inmadurez neuronal. O sea, para yo decir que tú has convulsionado solo por tu fiebre, tiene que haber fiebre, temperatura, pero en el contexto de un niño que está inmaduro, sus neuronas y su barrera hematoencefálica, que eso ocurre en este rango de vida. Porque antes de eso, antes de los 6 meses, la fiebre no suele ser tan alta como para dar la clínica. Y pasados los 5 años, la madurez del sistema nervioso suele ser lo suficientemente fuerte para tolerar las fiebres altas. ¿Correcto? Ese es el primer concepto. El segundo, para que yo dé una convulsión febril, el cerebro debería estar sano porque no se explica por otra razón que no sea la temperatura. Entonces, si tengo un cerebro con un tumor,
con una encefalopatía hipóxico-isquémica, con un problema metabólico adicional, no voy a poder excluir la causa de temperatura. Y finalmente, por asociación, los virus parece que son las infecciones más asociadas a convulsión febril. Entonces simplemente estos niños convulsionan y ahí queda, no pasa nada. Pero existe una parte de ellos que sí tiene un riesgo aumentado de ser epiléptico. Entonces por eso es que vamos a aprender la diferencia entre los tipos de crisis, ¿ya? Entonces decimos que estamos frente a una crisis febril simple que representa el 75% a 70% de los casos, ¿no es cierto? Cuando dura menos de 15 minutos, cuando es generalizada del tipo tónico-clónica, cuando ocurre una sola vez al día y cuando el fenómeno posictal es corto o está ausente, o sea, no tiene fenómeno posictal, ¿ya? Entonces, estos niños de acá no tienen riesgo de hacer epilepsia. Por lo tanto, se les da de alta sin ningún tratamiento antiepiléptico, ¿ya? En cambio, se llama convulsión febril compleja cuando estos niños ya tienen un riesgo leve. ¿De qué? De ser epilépticos. Por lo tanto, se les tiene que pasar a evaluación por el neurólogo, el cual determinará si les hace electro, si les hace resonancia, etc. Entonces, esta convulsión compleja ocurre en un cuarto de las convulsiones febriles, suele durar más de 15 minutos, ojo, suele ser focal, ya sea motora o no motora, pero suele ser focal, suele ser recurrente, o sea, más de una vez al día, y sí presenta fenómeno posictal prolongado o inclusive puede hacer una parálisis posictal de TOT. Entonces, ¿por qué es importante esta convulsión compleja? Porque al ser focal me dice que quizás haya un foco epileptógeno en potencia en este niño. Y es por eso que el neurólogo debe evaluar para ver si le va a hacer una resonancia o un estudio adicional. ¿Correcto? Entonces ahí sí es importante. Y Doc, ¿por qué nos preguntan la diferencia entre simple y compleja? Porque la convulsión febril puede llegar a afectar hasta un 5% de los niños. Es bastante, es bastante. ¿Qué más? La convulsión febril es el 50% de todas las convulsiones en pediatría. O sea, si un niño convulsiona en pediatría, lo más probable es que sea febril. Entonces, debido a esto, a esta gran prevalencia y esta gran frecuencia, es importante saber rápidamente dilucidar si es una simple o compleja para su manejo. ¿Por qué? Porque meter a un niño a una resonancia magnética implica sedarlo y eso es peligroso, ¿correcto? Hacer un electroencefalograma a un niño es súper difícil. Entonces, el estudio de una convulsión febril compleja es complicado. Si no sabemos diferenciar, sería imposible el manejo de tantos niños, ¿correcto? Si todos pasaran a un estudio secundario. Saca tu cuenta, en 1.000.000 de niños, 5%, ¿cuánto tienes de convulsión febril? Y ojo, estas convulsiones suelen repetirse hasta que el niño alcanza la madurez pasados los 5 años. O sea, date cuenta, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, estamos listos para la parte final, que es el famoso estatus epiléptico. Entonces, hasta ahorita hemos conversado de un paciente que tiene crisis a repetición y hace epilepsia, ¿no? Y luego hemos hablado de un niño que hace una crisis, que es febril y ahí queda. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos si nos encontramos frente a un adulto o a un niño con una crisis? O sea, ahorita hemos hablado de lo crónico, la epilepsia.
Hemos hablado de la que va con fiebre. Pero ¿qué pasa si estamos frente a una crisis que no va con fiebre? ¿Correcto? En un niño o en un adulto, una crisis que va o no va con fiebre. ¿Cómo lo abordas? Entonces, en teoría, la gran mayoría de las crisis van a contenerse solas en 2 o 3 minutos. Por lo tanto, la persona en la calle donde le agarra la crisis, ahí mismo va a quedar y no se va a repetir. El problema radica cuando una persona está en el hospital y ahí tiene una crisis. ¿Qué hacemos? ¿Lo tratamos o no? O una persona que ha tenido una crisis en la calle y no para y sigue estando en crisis llegando a tu hospital. ¿Qué hacemos? Entonces, la conclusión a esa pregunta es, ¿qué pasa si lo dejo convulsionando? Si lo dejo convulsionando, este paciente puede entrar en estatus. Y si entra en estatus, ya no va a salir de la convulsión hasta no generar un daño neurológico. Entonces el estatus epiléptico es importante estudiarlo porque 60% de estos estatus generan un daño neurológico irreversible. Entonces yo tengo que tratarlos. ¿Ya? Entiendan, por eso es. Pero lo malo es que son muy raros. Entonces yo no tengo cómo saber si estoy o no estoy frente a un estatus epiléptico. No tengo cómo saber. Por lo tanto, el estatus epiléptico tiene un manejo empírico, porque yo no sé. Entonces no voy a esperar hasta darme cuenta porque genero daño. Entonces el estatus epiléptico se define como un paciente que está en una crisis convulsiva, que puede ser tónico-clónica, mioclónica, tónica o clónica, esos 4 tipos, que no se detiene por más de 30 minutos. Esta es la definición epidemiológica. O también la crisis que tiene más de 3 crisis sin recuperar el sensorio. Esas son las definiciones tradicionales, clásicas de un estatus epiléptico. Pero para cuando yo llego a media hora convulsionando, ya tengo el daño neurológico. Así que para cuando ya tengo la definición de 30 minutos o la de varias crisis sin recuperar la conciencia, ya tengo el daño neurológico establecido. Entonces, para evitar eso, las guías dicen, si se pasa de 5 minutos una convulsión generalizada tónico-clónica, o si se pasa de 10 minutos una focal, trátalo como si estarías frente a un estatus. Y la otra definición sería si es que tienes más de una crisis, o sea, se repite más de una vez sin causa. Entonces, si se repite más de una vez tu crisis sin ninguna causa ese rato, o mejor dicho, si tras la causa se da una crisis y luego se repite sin recuperar la conciencia una sola vez, ya asume que estás frente a un estatus. Entonces recuerden, el tratamiento del estatus se asume de forma empírica. ¿Correcto? ¿Para qué? Para prevenir el daño. Muy bien. Entonces, ¿qué dicen las guías? Las guías dicen, si estás frente a un paciente que está convulsionando, entonces tu manejo inicial implica colocar 2 accesos endovenosos. Un primer acceso endovenoso en un brazo, donde vas a pasar benzodiazepinas, y un segundo acceso endovenoso en el otro brazo, donde vas a epaminizar al paciente o vas a pasar anticonvulsivantes más potentes. Entonces, en el primer bracito, donde vas a pasar las benzodiazepinas, se recomienda de primera línea el lorazepam. ¿Correcto? A dosis de 0,1 miligramos por kilo. En segunda línea, el diazepam. Y finalmente puedes dar clonazepam. ¿Correcto? Estos de acá, el más potente es el diazepam, luego le sigue en potencia el clonazepam, pero el lorazepam es igual de potente que el diazepam, pero es de acción más corta. Por lo tanto, tiene menos riesgo de intoxicación y de una posible abstinencia.
por eso de elección es el lorazepam. Ojo, o lorazepam. Todo estamos hablando vía endovenosa. Si es que no podrías acceder a la vía endovenosa, ¿correcto? Si no podrías acceder a la vía endovenosa, entonces puedes dar midazolam intranasal o intramuscular o intraóseo. ¿Ya? Entonces existen alternativas como el midazolam por otra vía que no sea la endovenosa. Pero lo recomendable es siempre buscar la vía endovenosa. Muy bien. Ahora, las guías dicen que paralelamente a esta vía de benzodiazepina debes iniciar en un segundo brazo, en un segundo acceso venoso, los otros fármacos que sean realmente los estabilizadores. O sea, las benzodiazepinas son manejos sintomáticos iniciales de control. O sea, lo único que hacen es, la benzodiazepina inhibe el foco neurológico para parar la crisis, pero no lo apaga. O sea, lo frena, pero no lo apaga. En cambio, los otros fármacos, estos sí apagan el foco. Aprende la palabra, apagar el foco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cesan la despolarización. Entonces acá tú tienes a la fosfenitoína, que es una forma de presentación de la fenitoína, al valproato o ácido valproico y al levetiracetam. ¿Correcto? Fosfenitoína, valproato y levetiracetam. La dosis de fosfenitoína 20 miligramos por kilo y luego se puede pasar a un ritmo de hasta 100-150 por minuto. Pero eso ahorita no es lo crítico. Lo importante es que recuerden que este es el procedimiento correcto que tienen que hacer. ¿Ya? Recuerden, la benzodiazepina debería hacer un efecto entre los 5 a los 10 minutos. Si no, se repite. ¿Ya? Y este de acá, la fosfenitoína y el valproato, deberían también hacer su efecto pasados los 10 minutos. ¿Ya? Si es que no tenemos una respuesta de haber repetido la benzodiazepina y haberle dado adicionalmente el fármaco epaminizante o el anticonvulsivante final, que es este de color rojo, entonces estamos frente a un estatus refractario. O sea, si no has cedido frente a la combinación de una vía con benzodiazepinas más un anticonvulsivante potente, entonces calificamos a la persona en estatus refractario, que suele ser los estatus que duran más allá de los 15 a 20 minutos. ¿Ya? Entonces, estas personas con estatus refractario inevitablemente tienen que ir a UCI. Estas personas en estatus refractario deben ir a UCI. Estas personas en estatus refractario van a tener que ser sedadas. ¿Con qué? Con midazolam, pero endovenoso. O con un barbitúrico. En UCI tienen que ser intubadas. Y finalmente tienes que hacer un electroencefalograma para monitorear estrechamente el estatus epiléptico. ¿Listo? Eso es lo que tienes que recordar. Por favor, no olviden, la fosfenitoína genera ataxia, genera arritmias, entonces está contraindicado si el paciente es cardiópata. El valproato genera daño hepático, por eso está contraindicado en hepatópatas. El levetiracetam es el que tiene menos efectos adversos. El que tiene menos RAMS es el levetiracetam. Por eso se usa de tercera línea cuando no he podido usar los dos. ¿Por qué? Porque la fosfenitoína es el más potente y con este es el que deberíamos arrancar. ¿Ya? Si alguien se pregunta, ¿por qué en dos brazos, Doc? ¿Por qué no le meto en el mismo? Porque si juntas benzodiazepina con fosfenitoína se cristaliza y sería un caos. ¿Bien?